Y continuamos, amigos televidentes, le damos la bienvenida al doctor Guillermo González. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre es un placer conversar con usted bueno, de diferentes aspectos de la vida también, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Háblenos un poco de los preparativos que se están haciendo a propósito del primer ejercicio nacional de protección de la vida que tendrá lugar en el mes de marzo, durante el mes de marzo. Entendemos que ha estado usted realizando algunas visitas, ha tenido algunas actividades. Háblenos un poco de lo que ha venido haciendo, doctor, durante estos meses del año. Gracias, Alberto. Para nosotros también es un placer estar siempre en tu programa, un programa que tiene una audiencia nacional muy importante y que nos permite hablar de estos temas que se han convertido en un eje importante de la vida de los nicaragüenses. En efecto, nuestro presidente, el comandante Daniel, y la compañera vicepresidenta aprobaron ya el plan para este año del entrenamiento que hacemos y que son conocidos como los ejercicios nacionales, ¿verdad? Vamos a hacer 4 ejercicios nacionales, como ha sido la costumbre desde hace prácticamente 8 años, ¿verdad? Vamos a tener el primer ejercicio el 31 de marzo y lo vamos a hacer, Alberto, precisamente en una fecha, en un día y en una hora que en 1931 hubo el terremoto de Managua. Claro, claro. No el primer terremoto de Managua, porque han habido más terremotos, pero sí el primer terremoto ya cuando Managua se perfilaba como capital de la República y venía en ese proceso de organización como la ciudad más importante de Nicaragua. Lo vamos a hacer precisamente a las 10 de la mañana y este primer ejercicio precisamente también va a estar enfocado, aunque siempre con el paraguas de multiamenaza, a 3 elementos que son importantes y que se vinculan con la fecha. Primero, terremoto, el tema de terremotos, ¿verdad? Vamos a poner en práctica todos los planes, desde los hogares, desde los centros comerciales, desde los centros de trabajo, que se han venido preparando para enfrentar un terremoto. Pero además, como los terremotos también se acompañan en algunos momentos de lo que se conoce como tsunami, y este es un periodo del año en el cual nosotros tenemos la costumbre de estar en las playas, pues lógicamente también vamos a combinar la idea de terremotos, ¿verdad?, en ciudades, pero también la probabilidad de que ocurra un tsunami en la costa del Pacífico. Quizás para los más jóvenes, ¿verdad?, se preguntarán, pero ¿por qué tsunami?, ¿verdad? Y quizás muchos no tienen en la mente o no tienen esa página de la historia y queremos recordarla. Pues 1992 tuvimos un tsunami inclusive que ocurrió de una manera interesante que los científicos llaman tsunami con terremoto silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque muchas de las familias que vivían a la orilla de la playa no lo sintieron, ¿verdad? Incluso hay algunos elementos científicos interesantes a discutir, que tal vez en algún momento lo conversamos específicamente, pero si vamos a hablar entonces el 31 de marzo de terremoto, y es periodo que tenemos muchas familias disfrutando del verano en las playas, también lo vamos a combinar con la idea de estar preparados frente a la idea de un tsunami. El otro aspecto que va a tener este 31 de marzo, ¿verdad?, combinado con estos 2 elementos, es el tema de deslizamiento. Algunas personas también me han preguntado, pero ¿por qué deslizamiento? Si los deslizamientos más importantes ocurren en el periodo lluvioso. Pues bien, por las características geológicas de nuestro país, de nuestras montañas, ¿verdad?, por la forma también en que ocurre el fenómeno lluvioso en el año, que tenemos un periodo bastante intenso de mayo a noviembre, pero luego tenemos un periodo muy seco, ¿verdad? La parte de los volcanes, las laderas de montaña, en algunos momentos sufren agrietamientos y precisamente con movimientos telúricos, es decir, los terremotos, se pueden producir deslizamientos que son muy importantes. Entonces, esos 3 elementos los vamos a tener combinados y un cuarto que también es propio del periodo, ¿verdad?, que son los incendios forestales, ¿verdad? Correcto. Entonces, el ejercicio, las hipótesis del ejercicio van a estar alrededor de que ocurre un terremoto, ¿verdad?, que afecta a las principales ciudades del Pacífico, que provoca algunos deslizamientos y acompañado de temblores en algunas ciudades del interior,
la probabilidad de tsunami, ¿verdad? En las costas, en fin, un escenario donde fundamentalmente la idea es que las familias pongan en práctica sus planes familiares, los planes comunitarios, los planes institucionales, los planes de trabajo, etc. Luego tendremos los otros 3 ejercicios, ¿verdad? Uno en junio, otro en septiembre y otro en diciembre. Ahora, la otra parte de tu pregunta, ¿verdad? Sobre, bueno, que hemos estado trabajando en sus preparativos. Claro. Nosotros hemos dicho de que el ejercicio o los ejercicios en realidad es un mecanismo a través del cual nosotros nos vamos entrenando. Y eso implica entonces que preparar el ejercicio es parte de ese entrenamiento. ¿Y qué significa entrenarnos? Entrenarnos significa desde volver a reconocer, ¿verdad?, las situaciones, los impactos que podrían tener estos fenómenos de los que estamos hablando, ¿verdad? Esto significa que entonces desde las comunidades estamos visitando los barrios, ¿verdad?, las comarcas, para ver cuál sería el impacto de un terremoto en esa comunidad, en ese barrio. Alberto, nosotros tenemos identificado y mapeado más de 2.000 puntos críticos a nivel nacional. ¿Qué significan puntos críticos? Sitios donde viven poblaciones, donde distintas amenazas los pueden afectar y que por tanto esa exposición a esas amenazas los somete permanentemente a riesgo. Esto significa familias, por ejemplo, que por el tipo de construcción de sus viviendas, a la hora de un temblor podrían verse afectados, esa vivienda puede caer, puede dañar, afectar a alguien de la familia, entonces la familia tiene que estar precavida, ¿verdad? Tiene que saber cómo va a reaccionar a la hora que tiemble. Tenemos inclusive la probabilidad, vivimos en una zona donde la magnitud de un terremoto, aunque la casa está bien construida, y lo hemos visto en los últimos años, ¿verdad?, en la experiencia mundial, también te puede afectar determinada infraestructura. Entonces no nos podemos confiar, ¿verdad?, de que la infraestructura es buena, que está bien construida, porque tenemos una variable que no controlamos. ¿Cuál va a ser la magnitud del terremoto? Entonces lo mejor es, aunque haya una buena estructura y estamos haciendo un esfuerzo para que se construya de manera apropiada en los lugares apropiados, sin embargo, eso no debe hacernos olvidar que debemos estar listos. Entonces la preparación consiste, ¿verdad?, primero en que cada comunidad, inclusive que cada familia reconozca cuáles son los peligros que tienen desde su casa, que en las escuelas, ¿verdad?, se reconozca cuáles son los peligros a los cuales están expuestos los muchachitos, ¿verdad?, que en los centros de trabajo reconozcan cuáles son los peligros que pueden haber a la hora de un terremoto. Los mercados, Alberto, que son muy importantes. Tú te imaginas el mercado oriental con la cantidad de gente que tiene, ¿verdad? Es una obligación y eso ha sido una de las prioridades que nos ha insistido nuestro presidente, de que estemos presentes ahí para organizar adecuadamente a la población, tanto a los comerciantes como a las familias que llegan, para estar listos a la hora de cualquier eventualidad. Entonces, esa etapa, ¿verdad?, nosotros estamos precisamente, todo el mes de febrero lo hemos dedicado a que las comunidades, a que los barrios, a que cada municipio haga un reconocimiento de lo que es la situación, porque hay situaciones que cambian, ¿no? Las familias crecen, se mudan, se cambian de dirección, le hacen aleros a las casas, claro, le hacen anexos, en fin, no podemos hacer de cuenta, ¿verdad?, de que ya conocemos todos, no, las cosas cambian, ¿ya? Y nos pasa a veces, ¿no? De repente vas a buscar a alguien, a un conocido, llegas a un barrio y de repente te sentís desorientado, ¿verdad? Porque de repente hay nuevas construcciones, hay cambios, ¿verdad? Entonces todo eso, ese reconocimiento es muy importante. Eso ha sido muy bueno, Alberto, porque la población nos ha venido comprendiendo eso que decimos nosotros, la naturaleza y la realidad no es una fotografía, cambia. Y esos cambios pueden o crearnos más riesgos o crearnos mejores condiciones. Eso hay que reconocerlo, porque en función de esa situación, la familia, las comunidades hacen sus planes de respuesta. Y los planes de respuesta significan desde organizarse. Por ejemplo, cuando decimos plan familiar, ¿qué papel va a jugar el papá, la mamá, el joven, ¿verdad?, para cuidar al viejito, al niño a la hora que tiemble? ¿Cómo se van a autoproteger? ¿Cómo van a salir de manera ordenada para un lugar que no signifique peligro una vez que pase el temblor?
qué tienen que hacer después de que pase el temblor, ¿verdad? Cómo al regresar a la casa deben cerciorarse de que el temblor, por ejemplo, no le dio vuelta al tanque de gas y hay una fuga de gas que pueda significar un incendio, ¿verdad? O que de repente se tomen cuidado, ¿verdad? Para no, por ejemplo, encender rápidamente las luces, sino primero verificar que no haya pasado nada, porque recordemos que en la historia de los terremotos de Managua, uno de los principales aspectos que ha incidido en los daños materiales y humanos han sido los incendios. ¿Verdad? Entonces es muy importante. Igual hemos dicho, ¿verdad? Poco a poco en esos planes de respuesta familiares, cuando sea posible, ¿verdad? En lo que van saliendo, ¿verdad? Hacia el lugar seguro, bajen el breaker, cierren la válvula del tanque de gas, en fin, todas esas medidas de precaución que pueden hacer que se protejan también los bienes materiales al mismo tiempo que se está protegiendo la familia, ¿verdad? Igual en la escuela, ¿verdad? Hemos estado en conversaciones con los maestros a nivel local porque estamos haciendo visitas a los municipios para insistir en ese aspecto, ¿verdad? Todos los años ingresan nuevos alumnos a las escuelas. En algunos lugares también hay cambios. De repente la familia se cambió de dirección y el cambio de dirección también implica que el chaval cambió de escuela, pues. Entonces es muy importante que esos niños, cuando van a una nueva escuela o los que van de primer ingreso, ¿verdad?, conozcan y reconozcan todos los peligros que pueden ocurrir. ¿Para qué? Para que luego en los planes de seguridad escolar se refleje ese conocimiento de los riesgos, de los peligros y decidir cuál va a ser el mecanismo de respuesta que tienen que desarrollar. Igual estamos haciendo en los mercados, ¿verdad? Es decir, las asociaciones de mercados se han venido activando, los bomberos los están visitando para de manera conjunta, ¿verdad?, articular los planes de respuesta. En fin, todo ese proceso se va acumulando, ¿verdad?, poco a poco, para recordar, ¿verdad?, los riesgos, para recordar cómo actuar a la hora de un terremoto, para actuar cómo actuar a la hora de un tsunami, ¿verdad? Por ejemplo, en las playas, ahora que estamos también, la gente que está visitando los fines de semana, se están haciendo y en las próximas semanas se va a intensificar las visitas a los restaurantes. ¿Para qué? Para que los restaurantes tengan señalizaciones, para que los restaurantes inclusive le indiquen a la gente cuando llegue a veranear sábado y domingo cómo parquearse. Porque esos son, Alberto, mecanismos preventivos si ocurriera un tsunami. Hay que pensar que entonces todos esos aspectos que muchas veces no son muy visibles en el ejercicio, ¿verdad?, son parte de eso, de lo que llamamos aprender a protegerse. Si tú llegas con tu familia a un restaurante, ¿verdad?, y no te parqueas bien y ocurre lamentablemente un temblor, el primer problema que vas a tener es cómo te parqueaste. Entonces las familias tienen que aprender a ubicar su vehículo de retroceso, identificar bien cómo es la salida de ese parqueo, porque todo eso van a ser aspectos importantísimos a la hora de responder a la hora de un temblor. Ojalá que nunca ocurra, ¿verdad?, en esa circunstancia, claro, en un tsunami, pero nosotros todo esto lo hacemos previendo. Te voy a poner algunos ejemplos. San Juan del Sur, en Semana Santa, en Viernes y Sábado Santo, ahí se congregan más de 60, 70 mil gente, y solo hay una salida. Correcto. Entonces tenemos que aprender a ordenarnos, a ser precavidos, a tomar las medidas del caso. Es muy importante, Alberto, y quizás a veces se nos va olvidando, ¿verdad?, de todo esto. Poco a poco los balnearios han venido cambiando su cara. Qué bonito cuando llegas a las peñitas y todo aquello está señalizado, ¿verdad?, que te dicen hacia dónde debes dirigirte, dónde parquear tus vehículos, ¿verdad?, cómo se hace un esfuerzo para hacer de que antiguamente eso era, como decimos en buen nicaragüense, un relajo. No, hoy los vehículos van en un lado, en una vía, los que vienen saliendo vienen en otra. Es decir, hemos venido poco a poco cambiando, digamos, nuestra cultura sobre el tema de cómo convivir con todos estos fenómenos, que es precisamente el espíritu del ejercicio. Ahora, todo esto lo hacemos
en combinación con todas las instituciones, ¿verdad? Nosotros arrancamos prácticamente a mediados de febrero, hicimos una videoconferencia a nivel nacional donde les pusimos a todos los compañeros y compañeras de las instituciones, de los gobiernos locales, cuál era la metodología de preparación, qué pasos debíamos seguir para llegar al 31 de marzo, digamos, a tener primero la mayor participación posible de la población. Segundo, de que la gente ponga en práctica esto que estamos llamando las medidas de autoprotección. Tercero, que todo eso se aplique, se ponga en práctica, que podamos desarrollar los procesos de salida, de evacuación hacia lugares seguros, como un proceso que al mismo tiempo nos va condicionando a que cuando, si por desgracia llegara a ocurrir, ya todo el mundo esté claro cuál es, digamos, el lugar a donde debe ir, que es un sitio seguro, cuál es la calle que debe seguir, en qué orden debe hacerlo, con qué rapidez cuando hablamos de las zonas costeras, en fin, una cantidad de detalles, Alberto, que van más allá de lo que a veces vemos, ¿verdad?, en las imágenes o en la fotografía de la gente caminando en un orden. Todo esto es conversado, todo esto es platicado, todo esto es dialogado, ¿verdad?, desde el nivel comunitario, cuadra por cuadra, los líderes comunitarios con su gente. En estas visitas hemos nosotros logrado percibir que hay un fuerte desarrollo de toda esa red, digamos, de líderes comunitarios, muchas mujeres involucradas en este tema, ¿verdad? Los maestros en los colegios, el Ministerio de Salud en sus unidades, ¿verdad? Eso es bien importante, claro. ¿verdad? Porque a veces eso es un aspecto importante a la hora de un temblor. No solamente hay que estar vigilando en cuanto a su salud, también en su seguridad, ¿verdad? Entonces todo esto va creando condiciones muy importantes. Y por otro lado, también nos venimos reuniendo con aquellas instituciones que son de primera respuesta, el Cuerpo Unificado de Bomberos, claro, la policía, ¿verdad?, el Ejército, la Defensa Civil. Todo esto va configurando todo un esfuerzo nacional, que es lo que el 31 de marzo a las 10 de la mañana nosotros vamos a ver, digamos, ya en acción, ¿verdad? Pero es un proceso, Alberto, ¿verdad? Por eso te hablo, comienza desde mediados de febrero. Claro. Mañana, por ejemplo, salimos para Condega, Limay, vamos a estar el viernes en Somoto, en Yalahuina, el sábado vamos a estar en Ciudad Sandino. Es decir, todo esto es un proceso que nos permite estar en contacto con la gente a nivel de barrio, a nivel de las comunidades, haciendo de que de manera conjunta, ¿verdad?, vayamos haciendo que cada vez más los planes de respuesta, los planes que se han preparado estén de cara a sus realidades particulares. Aquí ya no dejamos muy atrás aquella idea de los simulacros, ¿verdad?, que era una cuestión demostrativa. Claro. No, ahora los nicaragüenses son protagonistas de este ejercicio. Porque al final, Alberto, quienes ponen en práctica a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que ocurre el temblor, es la familia. Es la familia. Igual que las instituciones tienen que ejercitarse de cómo salen para atender a la gente rápidamente, cómo el liderazgo comunitario activa los mecanismos de alerta para que la gente pueda salir ordenadamente a protegerse. En fin, es todo un mecanismo nacional que hemos venido desarrollando y que al final nos distingue, ¿verdad?, de esa idea que existía anteriormente de un ejercicio demostrativo donde vos mirabas a las instituciones de primera respuesta hacer su ejercicio. Hoy no, esto es un ejercicio de todo el país, ¿no? El promedio de participación, ¿verdad?, que ha habido en los últimos años ha rondado, Alberto, entre 1.500.000 y 1.700.000, ¿verdad? Es decir, claro, si tú tomas en cuenta que Nicaragua tiene 6 millones y medio de habitantes, estamos hablando de que más de un 30% de la población se involucra, ¿verdad?, se involucra directamente en todo este proceso, aunque de forma indirecta también participan distintos aspectos, distintos compañeros y compañeras que están detrás de muchos de estos trabajos que se hacen tanto en los preparativos como en el momento de desarrollo del ejercicio. Claro que sí, doctor. ¿Y ese terremoto del 31 fue a las 10 de la mañana o a las 9, doctor? ¿Cuál es el dato? 10 y poco de la mañana, ¿verdad? De la mañana. Sí, fue un terremoto que afectó a la ciudad de Managua el 31 de marzo, ¿verdad? Y estaban en Semana Santa también, ¿verdad? Sí, en Semana Santa. Y afectó, ¿verdad? No se tiene precisión de qué cantidad de gente murió, ¿verdad? Lamentablemente
no había preocupación por estos temas, ocurrió y sencillamente lo que fue cada quien, sálvese quien pueda, pues, ¿verdad? Claro, claro. Algo parecido a lo que ocurrió después en 72, ¿verdad? Claro. Precisamente nuestro gobierno, ¿verdad?, ha venido rompiendo esas lógicas. Nosotros no podemos permanecer fríos ante una realidad que tiene, por ejemplo, Managua. Managua está sobre fallas sísmicas que son conocidas, que tiene muchos miles de años, ¿verdad?, y que somos nosotros los que hemos venido a poblar este lugar. Entonces, primero tenemos que tener conciencia de que estamos en ese lugar y que este lugar tiene esas características. Aquí siempre va a temblar. Siempre, sí. Si alguien decía, alcaldía, que estamos en el peor lugar, que se escogió, digamos, el peor lugar para construir una ciudad, ¿verdad? Es posible, digamos, que si lo vemos desde el punto de vista natural, existan lugares mejores. Sin embargo, no podemos negar también que desde el punto de vista natural, y mira cómo inspiró, por ejemplo, a Elber Krieger, ¿verdad? Con su barrio de pescadores, ¿verdad? Es decir, la belleza que tiene la capital frente a ese lago hermoso, ¿verdad?, que es envidiable, ¿no? Ahora cuando estás en El Salvador Allende, ¿verdad?, viendo la inmensidad del lago, viendo la brisa del lago, te olvidas que estás en un sitio de terremoto, ¿verdad? Ese es, digamos, precisamente, yo diría, la situación que el ser humano, ¿verdad?, siempre tiene que tener. Bueno, ok, tiene su riesgo el lugar. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué hago? ¿Ah? Por ejemplo, tú que estabas comentando al inicio de situaciones internacionales y hablábamos del tema de Petrópolis en Río de Janeiro. Es innegable, es un lugar bellísimo, ¿verdad? Sin embargo, sus riesgos y ciertos descuidos que han habido, ¿verdad?, en cuanto a política de gobierno, en cuanto a acciones que se tienen que hacer. No todo hay que tirárselo al cambio climático, hay que tomar conciencia también que algunos aspectos nosotros hemos contribuido, ¿verdad?, a que esos fenómenos se den, pero innegable, el lugar donde está Petrópolis es una belleza, ¿verdad? Sin embargo, verlo ahora en esas imágenes te da, digamos, una tristeza enorme, pero lo que eso te reafirma es la idea, ¿verdad? El ser humano primero tiene no solo que convivir con la naturaleza, sino que aprender de ella, adaptarse y tomar las precauciones que son las necesarias para sobrevivir. Es como, por ejemplo, Metepe, ¿no? Metepe es una belleza, claro, es una belleza. Ahora, esa belleza está al pie de un volcán, ¿verdad?, activo, ¿verdad? Entonces, hay poblaciones que yo te digo, la verdad que uno cuando visita Metepe se siente en un paraíso, pero que tiene sus riesgos, ¿verdad? Tiene sus riesgos por el lado del lago, tiene sus riesgos por el lado del volcán, en fin. En todas partes del mundo algún tipo de riesgo puede ocurrir, ¿verdad? Y si no, a veces, lamentablemente, Alberto, si no existe, nosotros lo hacemos, que es el otro aspecto, ¿verdad? Por eso en esto, si te fijaste, estoy hablando del terremoto, pero también tengo que hablar de los efectos, ¿verdad? Cómo el terremoto en el temblor puede llevar a que se provoque un incendio. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver un terremoto con un incendio? Ah, bueno, pero es que esa es la otra parte que el ser humano ha construido, ¿verdad? Y ha construido y en algunos momentos no le da mantenimiento, no cambia, no lo actualiza, ¿verdad? Hay que aceptar una realidad, ¿verdad? Vas a algunas casas y tienen el sistema eléctrico de hace 40 años, 50 años. Y todo tiene una vida media, Alberto. Todo tiene una vida media, ¿verdad?, que si no la reconocemos, si no la ajustamos, en esas circunstancias se convierte en un problema. A lo mejor normalmente no pasa nada. A lo mejor cuando hay un apagón, tu problema es que a lo mejor se te funde pues el radio o el abanico. ¿Verdad? Y eso es menor. A veces decís eso es menor. Pero a la hora del temblor, eso que decís que es menor puede convertirse en un problema serio y que puede poner en riesgo tu vida. Por eso nosotros insistimos, ¿verdad? La principal línea de acción que ha venido desarrollando nuestro gobierno ha sido los aspectos de prevención. Lo fundamental es prevenir. Prevenir. Sabemos que no podemos hacer nada con respecto a un temblor, sabemos que no podemos hacer nada frente a un tsunami. Entonces hay que primero hacer cosas preventivas, ¿ah? Frente a tsunami, inclusive hay formas de cómo construir las casas para cuando una ola fuerte entre, ¿verdad?, pase y no te derrumbe la infraestructura, ¿verdad? Se hacen columnas, la gente tiene que estar en un segundo piso, una cuestión así. Y si no tenés capacidad económica para hacer eso, lo mejor es construir en una zona alta, pues, ¿verdad?, que es lo que más o menos ya se conoce. Entonces, es prevención, ¿verdad? Si hablamos de inundación,
lo preventivo sería no construir a la orilla del río. Pues, ¿por qué? Porque todo por donde corre agua, siempre hay la probabilidad que esa agua suba. Y si esa agua sube y tú estás ahí, entonces de repente esa es la inundación que te afecta. Pero el agua ya tenía su cauce. El agua tiene sus leyes naturales cuando llueve, cuando cae. Nosotros tenemos que entender cómo es la naturaleza y respetar algunas leyes que no están en nuestras manos, pues, ¿verdad? Cambiarlas. Y ahí, cómo construir, dónde construir, inclusive cómo en la casa construir, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, hay muchos hábitos, Alberto, que son también los que a veces nos genera riesgos. Te voy a poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. A veces se ríen cuando estamos en las discusiones, platicando en los barrios, y yo les digo, ¿verdad? Miren, es bonito cuando uno está viendo la novela que todos nos juntamos y eso es familiar, es muy rico. Pero ¿qué pasa? Generalmente nos juntamos, nos acercamos, ponemos las sillas por aquí, por allá, estamos tomando algo, un fresco, cualquier cosa, ponemos un vaso. ¿Qué pasa? Después nos levantamos, dejamos todo eso y nos vamos a acostar tranquilamente. Tiembla. ¿Qué hicimos? Construir un montón de obstáculos que nos van a dificultar salir de la casa. Inclusive vasos que a lo mejor dejamos ahí se pudieron caer y como venimos, ¿verdad?, un tanto rápido y a veces ni siquiera la chinela nos dio tiempo de ponernos, nos podemos cortar. Entonces la pregunta es, ¿el culpable es el terremoto? ¿O fuimos nosotros que nos levantamos alegremente y no ordenamos la casa? ¿Verdad? Entonces todos esos detalles. Mira, por ejemplo, tenemos muchas viviendas que tienen, por seguridad, han puesto verjas. Sí. ¿Ah? Bueno, tenemos llaves para las verjas, pero la pregunta es, cuando nos vamos a acostar, ¿tenemos conciencia dónde está la llave para salir? ¿Ah? Todo eso lo tenemos que tener en mente, ¿verdad?, a la hora, porque eso es parte de las precauciones, las medidas que tenés que tomar para a la hora de un temblor. Esas son medidas preventivas. Antes de acostarte, dejar libre las vías, ¿verdad?, tener claro dónde está la llave, ¿verdad?, tener claro cuál es la mejor ruta para salir para que no te vayas a pegar con algo, caer cerca de la cama, no dejar cuestiones que te caigan encima, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de tener imágenes, ¿verdad? Y eso es muy del fervor cristiano, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay que recordar que a la hora que tiembla, si hay una imagen, de quien sea, pues, una virgen, un santo, te puede caer encima, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar revisando las lámparas, ¿verdad? Porque eso de repente, con el tiempo, pueden perder su fijación y el terremoto no es lo que te afecta. Lo que te afecta es lo que cae. Por tanto, ¿cuál debe ser tu preocupación? Estar revisando las lámparas y todo esto. Son medidas preventivas, Alberto. Claro. Incluso tenemos que tener a veces hasta cierta sutileza que irlas aprendiendo. Después de un terremoto, cuando una puerta se te traba, significa que esa pared en algún lado se dio. Tenemos que darle importancia. Yo he escuchado a alguna gente que te dice, mira, no, ¿te acordás de aquel terremoto? Desde ese día se me ha quedado la puerta que no... Mira, hermano, que te revisen la casa, porque ahí algo se dio. Eso de que una puerta cede después de un temblor es porque perdió su digamos, toda aquella cosa de arquitectura que le hicieron, todo ordenada, y por tanto eso te está diciendo, si lo viéramos como que si fuera un paciente, es un síntoma que te está diciendo, ¿verdad?, de que ahí ocurrió algo y que tenés que investigar qué es lo que pasó. En fin, la parte preventiva es lo que nosotros insistimos. Pero una vez, ¿verdad?, también de que sabemos que hay muchos aspectos del riesgo que está presente, es después lo que tenemos que hacer, entrenarnos con nuestros planes para estar listos y responder a la hora que ocurre. Entonces, lo preventivo es importante, ¿verdad? Incluso en estos ejercicios, tal vez vos nos escuchás que nosotros insistimos mucho con una frase, sistemas de alerta, ¿verdad? Por ejemplo, lo preventivo es una cosa, pero también tenemos que tener, inclusive desde la familia, mecanismos que alerten a las personas. Mira, Alberto, en cualquier familia, y esto no es, a veces, digamos, es parte del cotidiano, siempre hay un dormilón. Y siempre en la familia a veces vos preguntás, ¿sentiste el temblor? ¿Cuál temblor? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente en nuestro plan familiar? ¿Cómo asegurarnos que todos sintieron el temblor, que todos se levantaron? Digamos que ocurre en la madrugada, ¿verdad? Eso es muy importante. Y que
tomen las medidas de precaución necesarias. No quedarse acostado porque puede venir otro temblor, más fuerte a lo mejor, y que de repente le pueda caer una pared, cualquier cosa. Entonces, un sistema de alerta no es más que un mecanismo que nos permite que las personas se den cuenta que estamos en una emergencia. ¿Qué puede ser? Desde que en la familia el papá pegue un grito para que todos sus hijos escuchen, pues, y se den cuenta del temblor, hasta de repente que el papá tenga o la señora tenga un pito a la par de ella. Alberto, eso es alertar a la familia, ¿verdad? Ya no digamos si tienen un timbre, ¿verdad? O ya si lo hacemos a nivel comunitario. Ahora en las visitas hablábamos, por ejemplo, en Buaco, en unos barrios que visitábamos, es importante que cada 3 casas debería haber hasta un riel, para que alguien no pase sonando, para cuando ocurra una de esas circunstancias, todo el barrio esté avisado de que hay una emergencia y que la familia, y que el sonido de ese riel significa que la familia tiene que salir, tiene que buscar el lugar seguro. Claro. Todos estos pequeños detalles es lo que promovemos que en el ejercicio se ponga en práctica. Porque esas son las cosas que tienen que ser casi como automáticas, ¿verdad? Incluso que la familia tengan hasta previsto en una bolsita plástica los documentos, la cédula, ¿verdad? Si es posible, la escritura de la casa. Como le digo también a veces bromeando a la gente, hasta el acta de matrimonio, hermano, porque después del terremoto te pueden preguntar que si es cierto que sos casado o no. ¿Ah? Lo digo bromeando, pero la verdad que es cierto. ¿Ah? Si por alguna razón la infraestructura colapsa, perdiste cédula, perdiste partida de nacimiento, perdiste las notas de tus chavalos, perdiste la tarjeta de vacunación. ¿Ah? Entonces, todos esos aspectos, como parte de la prevención, es siempre tenerlos listos, saber dónde están para tomarlos y salir. ¿Verdad? Entonces, en la casa, Alberto, la idea es que vayamos aprendiendo a poner medidas preventivas, forma de estar listos para actuar a la hora de un evento de esta naturaleza y luego ponerlo en práctica. Cuando uno conversa con la gente, uno les pregunta, ¿verdad? ¿Qué les produce un terremoto? Y vieras que es común que la gente te dice, me da pánico, me da miedo. Bueno, ¿y recuerdan ustedes cuál es la primera medida ante un terremoto? También la gente te responde, que guardemos la calma. ¿Y por qué guardar la calma? Y ahí comienza entonces la discusión, que la calma es precisamente para que pongas en práctica todas estas medidas, ¿verdad? Que son aquellas medidas que te van a garantizar salir vivo, pero también salir bien, desde tener tus documentos, desde tener tus medicinas, claro. Si por ejemplo tomás medicamentos de manera permanente, en fin, eso es parte de un proceso que tenemos que estar listos, preparados, igual en la escuela, igual en el centro de salud, igual en el centro de trabajo, ¿verdad? En el hospital, ¿verdad? Tiene que tener un plan de respuesta a la hora que tiembla para cuáles son aquellos pacientes que van a tener que ser ayudados para ser movilizados y que no queden, digamos, dentro de una infraestructura que pueda colapsar. Todo este proceso, ¿verdad? Por eso nos lleva casi mes y medio, ¿verdad? De preparación, ¿verdad? Para que el 31 de marzo lo pongan en práctica. Estamos creando también en los municipios equipos de evaluación. Ahora, utilizando la tecnología, hemos pedido que se tomen fotografías, que se hagan videos, que nos permitan después evaluar cómo el ejercicio logró ese objetivo de que la gente ponga en práctica todas sus medidas de autoprotección, que podamos observar de qué manera las instituciones se articulan con el tendido comunitario, el tendido político, que al final es el que garantiza, ¿verdad?, de que esto funcione de manera adecuada para proteger a la población, porque al final lo que estamos trabajando es que nuestro país tenga como principal, digamos, mecanismo de respuesta el garantizar 0 daño humano a la hora de que haya cualquiera de estos eventos. Doctor, y se han venido fortaleciendo los Comupred, ¿verdad? Claro que sí, es parte de esto porque precisamente en las visitas, nosotros en las visitas estamos haciendo 3 cosas. Hablamos con los líderes comunitarios, hablamos con los líderes institucionales que son parte del Comupred y vamos a los barrios y a las comunidades a hablar directamente con la familia. Tenemos nosotros que, cuando digo nosotros me refiero como gobierno, como SINAPRED, ¿verdad? Ir fortaleciendo esa articulación que tenemos que tener todos, Alberto.
desde las personas, desde la familia, desde las comunidades, las instituciones, el tener nuestros mecanismos institucionales de analizar las circunstancias, los fenómenos. El Comupred a nivel municipal es hoy ya una institución, ¿verdad?, donde se articulan toditas las instituciones de gobierno, donde participa el liderazgo comunitario, el liderazgo político, para analizar las circunstancias particulares, ¿verdad?, elaborar planes de respuesta municipales y ponerlos en práctica, ¿verdad? El principal artífice a nivel local, y tal vez ha tenido oportunidad de darle seguimiento a los ejercicios, siempre ponemos un Comupred para que nos explique, claro, ¿verdad?, cómo desarrollaron el ejercicio, cómo sus barrios, cómo sus líderes trabajaron, cómo los colegios se articularon, precisamente porque los principales protagonistas de todo esto es el nivel local, ¿verdad?, en un esquema de articulación, de respuesta, que es lo que permite hoy que con mucha rapidez se pueda actuar a la hora de cualquier evento. Ahora, es tiempo de incendios forestales, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es algo que ocurre y que tal vez la gente no percibe mucho, pero hay incidencias de este tipo y ahí está el ejército, los bomberos, ustedes atendiendo todas estas situaciones, ¿no? Ahora mismo en Argentina es terrible lo que está pasando. Sí. Mira, Alberto, nosotros tenemos como parte, digamos, de la protección, ¿verdad?, a la ciudadanía, también en la protección al medio ambiente, los recursos naturales, ¿verdad? Nicaragua tiene ya una larga experiencia, muchos años, de que todos los años, prácticamente desde noviembre, comienza el proceso de elaboración y construcción de lo que llamamos el Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios. Y ahora le hemos agregado una colita más, ¿verdad?, que esto también es atender aquellos incendios en las zonas urbanas que tienen que ver con incendios en predios vacíos, en vertederos, que con bastante frecuencia, ¿verdad?, también se daban estos fenómenos. Claro. En ese plan, Alberto, estamos involucrados de la misma forma con que atendemos todos los problemas de riego en Nicaragua, una gran parte de las instituciones. Pero claro, algunas tienen mayor relevancia, ¿no? En cuanto al plan de incendios forestales, participa el ejército en primer lugar, ¿verdad?, la policía, está Marena, está el Instituto Forestal, ¿verdad?, está inclusive la PGR, la Procuraduría, porque bueno, algunos incendios no son no ocurren solo por el clima, sino que son provocados, ¿verdad? Y entonces ahí también se ha venido tomando algunas medidas porque hay leyes de protección tanto al medio ambiente como el hecho de no provocar contaminación. Este plan, ¿verdad?, nacional aterriza igual en cada municipio. Nosotros tenemos identificado, mapeado, Alberto, todo el país de aquellos lugares donde ha habido, ¿verdad?, esa recurrencia de incendios. ¿Con qué objetivo? Igualmente, acciones preventivas, acciones de mitigación, acciones que tienen que ver con control, es decir, estar preparados para actuar. Tiene una base donde, aparte, digamos, de los más de 3.000 funcionarios del Cuerpo Unificado de Bomberos, ahí tenemos más de 300 brigadas comunitarias, Alberto, que son anualmente entrenadas y equipadas. Y luego el ejército que dispone de todas sus estructuras para apoyar a la hora de cualquier situación, o la policía que nos apoya en todo este esquema, pero además el ejército tiene una brigada especial, una brigada ecológica, ¿verdad?, que atiende las zonas forestales y que está especializada en este campo. Hoy casualmente en la tarde tenemos una reunión para ver el avance del plan. Bien, te digo todo esto para que se comprenda entonces por qué, digamos, en Nicaragua, yo espero que no tengamos nunca una situación como la de Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque entonces combinamos igual acciones de prevención, mucha prevención, ¿verdad? Y cuando hablamos de prevención, hablamos desde la educación, hablamos desde la visita casa a casa, se están haciendo visitas a casa, está proyectado visitar a más de 50.000 productores, ¿verdad?, en todo el país, en sus hogares. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de cómo ellos deben contribuir a reducir, ¿verdad?, el uso de la quema como mecanismo de preparación de la tierra, que eso es muy importante. Porque a lo que a nosotros ocurre, no tanto los incendios forestales, sino los incendios agrícolas. Claro. Hay una práctica lamentable, ¿verdad?, de que es más fácil quemar que chafodar, pues, claro, ¿verdad? Tiene su sentido tal vez desde el punto de vista económico, pero tiene un mal sentido desde el punto de vista de recursos naturales.
hemos venido concientizando a los productores de que quemar como mecanismo de preparación de la tierra, a quien más afecta es a la tierra. ¿Por qué? Porque inclusive le va quitando nutrientes, la va resecando, y esto al final hace que las cosechas se reduzcan, porque entonces la tierra ya no produce por manzana lo que podría producir si estuviera bien tratada. Pues, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hemos venido en una tendencia a reducir los incendios, ¿no? Sin embargo, seguimos insistiendo. Hay un periodo del año que es el año más, que son los meses más difíciles, que es a los que nos vamos acercando, marzo y abril. ¿Por qué? Porque son los más calientes, porque son los que ya se van acercando a la época de preparar la tierra. Y entonces ahí es donde tenemos que intensificar, se hace una vigilancia diaria, todos los días, Alberto, con imágenes satelitales, ¿verdad? Comenzamos a identificar lo que se llaman puntos de calor. A través de la imagen satelital nos damos cuenta dónde hay puntos de calor, ¿verdad? Ahora, como los puntos de calor puede ser que tú estás haciendo una carne asada, ¿verdad? Hay que ir a ver si el calor, el humito es por la carne asada o si comenzaste a quemarle un predio vacío. Pues. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir con precisión donde hay un amago de incendio. Y si hay amago de incendio, actuar inmediatamente. La idea es que no haya quema, pero si hay, llegar lo más rápidamente posible para evitar que se extienda. ¿Ah? Eso es muy importante. Y sobre todo, y ahí Marena, digamos, tiene todo el liderazgo en esto, sobre todo en aquellas áreas que se llaman áreas protegidas. Es muy importante cuidar nuestros bosques, nuestras reservas, y es lo que hace Marena. ¿Ah? Hace un trabajo muy fino, muy particular, que permite que nosotros vayamos conservando nuestros bosques. Y todo esto desde diciembre, durante todos los meses seca, y prácticamente hasta junio estamos en la etapa gruesa del control de incendios forestales. Ya a partir de hace 2 años comenzamos a incorporarle un nuevo elemento al plan, y es la restauración de aquellas áreas que sufrieron por alguna razón quemas. ¿Qué significa esto? Resembrar, replantar, ¿no? Volver a tratar de que la naturaleza vuelva a lo que era previo a los incendios. Es una lucha permanente, ¿verdad? No hemos logrado llegarlo hasta cero, pero sí te puedo decir que si comparamos las cifras del 2008, 2009 a las que tenemos hoy, definitivamente el país ha sido exitoso en un modelo, ¿verdad?, de participación de la gente, de protagonismo de la gente en todas estas medidas de prevención y control que están haciendo que el país se mantenga, a pesar de los pesares, ¿verdad?, con un rango bastante pequeño de producción de este tipo de problemas. En las ciudades igualmente se viene insistiendo. Pues, algunas veces, bueno, el ejemplo más típico lo tuvimos hace como un mes ahí aquí por galerías, ¿no? Enfrente, claro, que se quemaron ahí. Precisamente también vamos tras algunas prácticas que en algunos momentos ocurren que lamentablemente son las que provocan estos incendios. ¿Cuáles prácticas, por ejemplo? Imagínate que para cazar un garrobo se le pega fuego para acercarlos, pues, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, a la gente lo que le interesa es el garrobo, pero después te deja el incendio. Entonces, estamos concientizando de que hay que erradicar esas prácticas porque al final el daño que provocan es enorme, sobre todo el daño humano. Y el otro aspecto es en los vertederos de basura, pues, ¿verdad? Entonces estamos insistiendo que desarrollen mecanismos del sistema de alerta temprana precisamente para actuar rápidamente y evitar el incendio, que al final ahí tiene, digamos, otro componente que es la contaminación. Estamos trabajando fuertemente, ¿verdad? Semanalmente, lo vigilamos diariamente y semanalmente estamos haciendo las evaluaciones de cómo se ha venido trabajando, cómo desde el nivel local se trabaja para enfrentar todos estos aspectos. Ayer, por ejemplo, en una reunión que teníamos virtual, les decíamos cuáles son los departamentos, cuáles son los municipios que han estado en el hit parade para que le pongamos más atención, ¿verdad?, más mano dura en las medidas de prevención y sobre todo estar listos con nuestra gente para actuar rápidamente. Yo le agradezco, doctor, que haya llegado y bueno, a prepararse pues para participar en este ejercicio el 31 de marzo. Le agradezco mucho. Claro que sí, Alberto. Vamos a irnos a la pausa, pero no se vayan, tenemos más.